Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo que vamos a leer es el versículos 22 en adelante, dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que en vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra este pasaje de las Sagradas Escrituras, donde encontramos unas de las muchas misiones que tuvo el apóstol Pablo cuando él fue elegido de parte de Dios como apóstol y maestro de los gentiles. Una palabra me llama la atención en este pasaje leído: al Dios no conocido. Esa palabra me llama la atención, al Dios no conocido. En la Biblia que tengo a la mano, esa inscripción está resaltada, hermano. Y está resaltada y está escrita hasta con letras mayúsculas: al Dios no conocido. Pero le daré una breve explicación cómo sucede este acontecimiento, hermano. La Biblia dice que el apóstol Pablo viaja a Grecia. Grecia era la cuna de los filósofos antes de la venida del Señor, muy mencionado en tal Pitágoras, Sócrates, Platón y otros más filósofos, hermano, que existían antes de la venida de Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando él predica el Evangelio a los de Corinto, él dice que los griegos, su lema es buscar sabiduría. Los griegos solamente se interesaban en buscar cosas nuevas, tenían grandes filósofos. Le decía, Grecia era la cuna de la filosofía, del conocimiento, de la inteligencia. Pero tenían un lugar llamado el areópago. ¿Qué es eso, hermano? El areópago era un lugar donde se juntaban los filósofos, le decía, y comenzaban ellos a contarse entre ellos qué cosas nuevas han hallado ellos en su filosofía. Cada quien compartía su conocimiento para determinar no solamente el futuro de Atenas, sino no solamente su presente, sino hasta su futuro. También se juntaban el concilio en el areópago, tanto que llegaban casos ante ellos y juzgaban a tal persona, o lo liberaban o lo condenaban. Ahí en el areópago lo hacían, hermano. También cuentan los teólogos que ahí hablaban y adoraban a sus dioses, porque Grecia era un pueblo politeísta que tenía dioses para cualquier cosa, hermano. Por ejemplo, premiaban en el areópago algunos juegos que actualmente le llaman los Juegos Olímpicos. Ahí se comenzó eso, hermano. Comenzaban a competir gente y los campeones también eran galardonados o premiados en ese lugar. Pero
Pero también habían varios dioses, habían ídolos, hermano. Y el apóstol Pablo llega a Atenas, pero ¿de qué manera se le va a predicar el evangelio a estos griegos, hermano? Eran filósofos, tenían ciencia, tenían inteligencia. ¿De qué manera hay que predicarles el evangelio? ¿Cómo hay que entrarles para predicarles el evangelio? Si tenían dioses para cualquier cosa. Por ejemplo, tenían un tal ídolo llamado Zeus, que era el dios del cielo. Poseidón, que era dios del mar. Atena, que era el dios de la guerra. Afrodita, el dios del amor. Apolo, el dios de la música. Y le puedo mencionar un montón, hermano. Le decía, tenían dioses para cualquiera. Pero dice que el apóstol Pablo, cuando llega a donde estaba el Areópago, él comienza a encaminarse, hermano. Mira a Zeus, mira a Poseidón y mira a todos los dioses. Hace un recorrido, pero ¿cómo hay que predicarles el evangelio a los atenienses? Y el apóstol se pone en pie delante de toda la gente. Estaban los filósofos en ese lugar, unos llamados epicúreos, estoicos, eso dice la Biblia. Ahí estaban oyendo. ¿Qué cosas nuevas trae el apóstol Pablo? Ellos estaban a la expectativa y le dice: varones atenienses. Así comienza el discurso, el sermón del apóstol Pablo. Varones atenienses, yo los miro a ustedes muy religiosos, que tienen dioses para cualquier cosa. Tienen el Dios del cielo, el Dios del mar, el Dios del amor, el Dios de la guerra, etcétera. Pero yo también miro un monumento, un altar que no le pusieron, que no le hicieron figura, hermano. Solamente hicieron un altar, así dice la Biblia. Era un monumento, no tenía ojos, no tenía manos, no tenía pies. Era un altar, un monumento. Y a alguien se le ocurre decir: vamos a hacer un altar, vamos a hacer un monumento, por si al caso nos olvidamos de algún Dios que es invisible. Mejor hagamos un altar. Y colocaron en ese altar, en ese monumento, al Dios no conocido. Así lo colocan, hermano. Ustedes tienen dioses para cualquier cosa, pero aquí hay un altar, hay un monumento que se llama al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes no conocen es el que adoran. Al Dios no conocido es al cual ustedes o vosotros adoráis, y es del cual yo os anuncio, porque ese Dios no conocido es el dueño, es el creador del cielo, de la tierra, del mar, es el que da vida a todas las cosas. Ese Dios no conocido a quien vosotros adoráis, por la cual nosotros o yo vengo a anunciarles, le dice el apóstol Pablo. Hubieron tres reacciones de los atenienses. La Biblia dice, hermano, algunos se burlaron, uno. Dos, otros le dijeron al apóstol: ya te oiremos acerca de esto. Y la Biblia menciona, hermanos, en el versículo 34, y muchos creyeron en el evangelio, y uno de ellos, llamado Dionisio, que creyó en el evangelio. Eso dice la Biblia. Unos se burlaron del apóstol, otros le dijeron: ya te oiremos acerca de esto, y otros creyeron en él. Pero oiga el punto del mensaje, hermano. Lo medular del mensaje en esta hermosa tarde. El punto principal del mensaje es que en la iglesia, hermano, estamos en una acción de gracias, 36 años, hermano, de estar establecida la asamblea en este lugar de la zona 3.
Pero si no solamente hablamos de un establecimiento, ¿cuánto tiempo, hermano y hermana, tiene usted en el Señor? ¿Desde cuándo se convirtió usted a Cristo? ¿Desde cuándo aceptó a Jesús como el Salvador de su alma? Pero muchas veces el creyente, hermano, tiene el síndrome de los atenienses. Hemos caído en el error de los atenienses. ¿Por qué, hermano? Porque adoramos a un Dios que muchas veces no lo conocemos bien, hermano. Ese es el problema del creyente, hermano y hermana. Adoramos al Dios no conocido, porque es terrible, hermano, adorar a alguien que uno no conoce, ¿sí? No tiene lógica, hermano, darle honra, darle honra, hermana, darle gloria, adorar, cantarle a alguien que uno no conoce. Hoy están de moda las redes sociales, hermano, ¿sí? Hace como algunos 2 años, me acuerdo, me dijo un hermano, yo tengo un amigo, hermano, pero ya somos íntimos amigos, hermano. Tantos años de buscar amistad, pero al fin encontré mi íntimo amigo. ¿Y quién es? Uno entra en la duda, hermano. ¿Y quién es? Sacó su teléfono y me mostró un teléfono y me mostró todos los chats que tenía en el Messenger, ¿verdad? ¿Y lo conoce? No, un volcán tiene de foto de perfil, pero bien que se platica. No lo conoce, hermano, ¿sí? Pero bien que se platica con él. Quiero hacer una diferencia, hermano. Primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es un tema totalmente diferente. Quiero que me comprenda, que me entienda. Pero otra cosa es que el creyente adore al Dios no conocido. Y le voy a mostrar por la palabra, hermano. Hay 2 hombres que encontramos en las Escrituras. Uno de ellos llamado Eliú. Él dice: he aquí que Dios es grande, pero nosotros no le conocemos. Job 36:26. He aquí que Dios es grande, pero nosotros no le conocemos. Un día Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces todavía. El que me conoce a mí, conoce también a mi Padre. ¿Se da cuenta cómo el creyente ha desconocido a su Señor, hermano y hermana? Solo cantamos el himno. Yo conocí a Jesús como mi Salvador, también le conocí como mi sanador. ¿Qué realmente hasta dónde hemos conocido en los años que llevamos en el Señor? ¿Hasta dónde hemos conocido al Señor, hermano, hermana? ¿Hasta dónde hemos conocido al Señor? Pero Job, le digo 2 hombres. Eliú dice: he aquí Dios es grande, pero nosotros no le conocemos. 36:26 de Job. Pero en Job capítulo 42 y versículo 2, ya es el patriarca Job que dice: he aquí que Dios es grande, pero la Biblia dice ahí: yo conozco que todo lo puedes. Eso dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 2 hombres, uno dice: Dios es grande, pero no le conocemos. El otro dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿En qué grupo está, hermano? ¿Hasta dónde ha conocido al Señor? Hermana, ¿hasta dónde ha conocido al Señor? Un día el Señor le dice a la mujer samaritana: vuestros padres venían a este monte y venían a adorar a este monte, pero ellos adoraban lo que no sabían. Eso dijo el Señor a la mujer samaritana: adoraban lo que no sabían. Hermano, al Dios no conocido
a quien vosotros adoráis. ¿No tendremos ese problema nosotros? Adoramos a Dios, no le conocemos. ¿Cómo es un creyente que adora y conoce realmente a su Señor? Comencemos a mirar. Leamos lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice esta palabra. Leamos lo que dice la Escritura. Primera carta que escribió el apóstol Juan. Primera carta que escribió el apóstol Juan. En el capítulo que vamos a leer, leamos lo que dice la Escritura. Primera carta que escribió el apóstol Juan en el capítulo, es el capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es un creyente que conoce y un creyente que no conoce a su Señor, hermano? El creyente puede cantar, puede adorar, puede arrodillarse, hermano, pero la Biblia dice, amado, dice la Escritura, amémonos los unos a los otros. Amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en nuestro ser hay un amor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque todo aquel que ama, la Biblia dice, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir, hermano, que cuando el creyente conoce al Señor, el creyente ama, y no solamente dice amar al Señor, sino que no solamente se ama a sí mismo, sino que también ama a quien, a su prójimo. Eso significa la parte que dice, amémonos unos a otros. Un creyente, hermano, puede orar. Un creyente puede cantar. Y puede ser el dulce cantor de la sana doctrina. Pero si no ama, está adorando a un Dios que no conoce, hermano. ¿Sí? Así de simple y sencillo. Un síndrome de los atenienses. Adoramos a un Dios que no conocemos, hermano y hermana. Porque la Biblia dice, el amor es de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios porque ama, hermano. Qué bueno es cuando el amor resalta en nuestra vida, porque el mismo apóstol Juan, y cataloga, hermano, piense, medite, y le pregunto esto y responda en su corazón, hermana, también. La palabra dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que aquel se convierte en mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede aborrecer a su hermano a quien conoce? A quien conoce. Así dice la Biblia. Y dice amar a Dios a quien no lo ha visto. Eso dice la Escritura, hermano. Si el creyente ama a Dios, también debe de amar a su hermano que lo mira todos los días, intercambia palabras con él todos los días. El amor, hermano. El amor hace al creyente manifestar que conoce a su Señor. Yo siempre he dicho, hermano, hay palabras que salen de nuestra boca y es una de las palabras que me ha causado tanto temor, hermano,
en la vida, cuando el Señor dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de ella vamos a dar cuenta en aquel día. Yo estaba centrado solo en una parte, que en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de lo que hicimos, de hechos, de acciones, pero el Señor dice que de toda palabra ociosa, sin sentido, una palabra con ofensa, una palabra que hiere la integridad de alguien, una palabra que lleve enemistad, odio, resentimiento, raíz de amargura, cualquiera de estas palabras también daremos cuenta en aquel día, hermano. Pero lo que se refleja en nuestra vida, adoramos a Dios, y si amamos y nos amamos los unos a los otros, ese creyente conoce a Dios, hermano. Ese creyente conoce a Dios. ¿Qué más dice la Escritura? El tiempo es breve. Primero leamos lo que dice Gálatas. Gálatas. Oiga lo que nos identifica conocer a Dios. No simplemente estamos como los atenienses, simples religiosos, creyentes pero religiosos. Adoramos al que no conocemos, hermano. Un creyente que adora y conoce a su Señor, lo manifiesta el amor en la vida. Así, el amor en la vida. Gálatas, leamos lo que dice aquí la Escritura. Carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo, es el capítulo 4, y el versículo es versículos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no eran dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Oiga esta palabra, hermano. Un creyente, hermano, un creyente que realmente conoce a su Señor. Hay cosas que practicamos en la incredulidad, hermano, y cada quien sabe dónde salió, hermano, de dónde nos sacó el Señor. Pero muchas veces la mentalidad del creyente, el creyente es libre, pero tiene una mente esclava, como los israelitas. Los israelitas salen de Egipto, eran libres, hermano, pero su mente era una mente esclavizada. ¿Y sabe qué decía? Bueno, Números 11, 1, 4, me acuerdo, libres, y decían, nos acordamos de Egipto, y nos acordamos de Egipto. En Egipto había esto, en Egipto había lo otro, libres, pero su mente estaba esclavizada. Cuando el creyente, hermano y hermana, tiene una mente esclavizada, queriendo regresar a la esclavitud del pecado, a los viejos rudimentos del mundo, es porque el creyente realmente no ha conocido a su Señor, hermano. El creyente no ha conocido verdaderamente a su Señor. Ha creído, es convertido, pero no lo ha conocido, y por esa causa, por desconocer a su Maestro, el creyente, hermano, el creyente retrocede y vuelve a esclavizarse en el mundo. A mí me llamaba la atención un himno que se cantaba hace algunos años, hermano. Las frases del himno, me ha gustado cantar ese himno. Las frases del himno dice: si has pensado regresar de donde Dios te sacó, antes de dejarlo todo, pregúntate a dónde vas. Y las frases del himno sigue diciendo, cantado, dice: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos si dejamos tus santos caminos? ¿A dónde iremos?
¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida, ¿a quién iremos? Es un creyente que conoce a su Señor, hermano. Habrán luchas en la vida del creyente para retroceder. Vendrá la pobreza, la enfermedad, los problemas, las dificultades, pero el creyente no regresa a esclavizarse en los viejos rudimentos del mundo, hermano, porque el creyente conoce a su Señor, hermano. La Biblia dice, esta es, mas ahora conociendo a Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo otra vez a los viejos rudimentos del mundo para estar sometidos en esclavitud? No, hermano. El creyente que conoce a su Señor, el creyente se mantiene firme, estable. Y voy a terminar con esto porque el tiempo me marcó. Oiga lo que dice aquí la Escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y aquí vamos a concluir el primer mensaje. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y versículo es, versículo 36. Dice así: cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Oiga la expresión de Elías, hermano. Dios se manifiesta en nuestra vida como se ha manifestado en la vida de la asamblea de la zona 3 durante 36 años. Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros, y las grandes manifestaciones de Dios en las respuestas de nuestras oraciones es para que le conozcamos, hermano. Hay creyentes, pero ni con respuestas conocen al Señor. Yo oía la historia de un pastor, es que tenía una cantina enfrente de la iglesia, hermano, y a la mera hora de la reunión, lo de la cantina le colocaban todo volumen, hermano, a la música, y estorbaban la reunión de los hermanos. Un día dijo el pastor a todos sus miembros: oremos al Señor para que Dios haga algo con esa cantina. Pasaron los meses y comenzó una fuerte lluvia, y un rayo cayó sobre la cantina y destruyó la cantina, hermano. Pero como la gente incrédula es así, le mandaron al pastor, y el pastor fue llevado ante el juez. Y el pastor pone como argumento, y él dice: yo no soy responsable de que un rayo haya destruido la cantina de este señor. Él tiene la culpa porque oraron, pero yo no soy responsable. Yo no creo, dijo él, que Dios así haya actuado con él. Y el juez se queda atónito y dice: hay un dueño de una cantina ateo que cree en el poder de la oración, y un pastor que le oró al Señor y no cree que Dios hizo esa contestación, hermano. ¿Se da cuenta? Ni porque Dios no responda lo desconocemos, hermano. ¿Cuántas veces le ha clamado a Dios, hermano, en la vida, y Dios le ha respondido? Es para que lo conozca más. Hermana, ¿cuántas veces le ha clamado al Señor en la vida y Dios le ha respondido? Es para que le conozcamos más, para que no caigamos en el error de los atenienses y solamente colocar un altar, un monumento y decir: tenemos y adoramos a un Dios no conocido. Vamos a ser como Job.
Dios nos ha respondido, Dios se ha manifestado grandemente en nuestra vida y podemos decir, yo conozco que todo lo puedes. Elías dijo, respóndeme, oh Dios. Y con la respuesta y la manifestación tuya, este pueblo conozca que tú eres Dios y que no hay otro Dios sobre la faz de esta tierra. Hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, damos gracias al Señor por estas palabras que Él nos ha hecho escuchar y que la bendiga en nuestros corazones.